Blackbot House presenta. En la edición 296 del Creative Talks Podcast analizamos el reporte 2025 del Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo. Hablamos del huevo en Ron que promete un reactor nuclear en tu hogar. Te presentamos el trabajo de la fotógrafa, cineasta y artista de inteligencia artificial alemana Alexandra Lier. Y para nuestros Patreon, te presentamos el acrónimo MURA, propuesto por Lisa Bodel, directora ejecutiva de Future Team, que desarrolló esta filosofía para transformar la complejidad en claridad. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Bienvenidos a esta edición de Creative Talks Podcast. Ahora desde el pico más alto de Barcelona, la montaña Tibidabo, viendo a Barcelona del lado izquierdo. Ahora amanecimos con un poco de bruma, pero se ve increíble la ciudad y donde inicia la zona costera. Y volteamos del lado derecho y tenemos una reserva ecológica brutal, llena de árboles. Y si por ahí se suele colar algún pajarito o algún ruido de este hermoso bosque que estamos reunidos, pues siéntase parte de estar con nosotros sentados en este lugar donde decidimos hacerlo fuera, al aire libre. Creo que es de las pocas veces que grabamos al aire libre. Recuerdo un episodio que estuvimos justamente en París, en este parque de las Tuileries. Ah, claro, y que nos regañaron brutal que porque había mucho ruido. Había mucho ruido. En aquel entonces la tecnología de los micrófonos no había evolucionado a tal punto donde ahora estamos con un micrófono tan minúsculo como una moneda de $1. ¿Hay monedas de peso? No, sería Sí. como de 5 pesos, ¿no? No, de $1. La Sí, de de 5 pesos. pesos es muy grande. Pues esa menor que una moneda de 5 pesos, puedes tener una calidad de audio que la verdad a mí ya me deja en paz. Me da risa que preguntes lo de las monedas. Eso demuestra tu hiperdigitalización del dinero. Sí, que sin duda creo que lo habíamos hablado hace muy al inicio del podcast, que había una tendencia durísima sobre desaparecer lo físico en términos económicos. Si hoy se imprimiera el dinero del mundo, no se podría, ¿no? No existe el dinero del mundo, solo existe como un concepto en una pantalla digital. Y aquí, o sea, yo ya soy parte de eso. Yo no tengo monedas. En este momento no tengo ni monedas ni billetes en mi poder. Todo se hace a través... Ni dinero, dice. Ni dinero, ni cuenta de banco. Bueno, ya está. Vamos a comenzar. Bienvenidos a esta edición de Creative Talks Podcast. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos. Un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido humano a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Fer, como cada año se lanza un reporte tremendamente importante para la industria, sobre todo a todos los que están liderando este mal llamado Departamento de Recursos Humanos. Y tiene que ver con el futuro del trabajo proveniente del reporte del Foro Económico Mundial. Es la primera vez que voy a criticar una forma metodológica en cómo se levanta este reporte. Prácticamente lo que hacen es un informe que levanta la perspectiva de más de 1,000 empleadores a nivel mundial, líderes a nivel mundial,
que en su conjunto representan más de 14 millones de trabajadores de 22 grupos industriales y 55 economías de todo el mundo. O sea, básicamente le están preguntando a los profesionales que se ocupan en su día a día de entender cómo se están moviendo las plazas de trabajo, hacia dónde se están moviendo las plazas de trabajo. Y si algo he aprendido sobre las perspectivas humanas es que no necesariamente todos tienen la habilidad de poder ver más allá de un trimestre. Y esta es la primera vez en donde veo un gap que me está preocupando. Todo el mundo ahora mismo, y está sucediendo mientras grabamos el podcast, tiene los ojos puestos en Las Vegas. Si bien el Consumer Electronics Show ha sido un evento que ha venido de más a menos a lo largo de este tiempo, porque ha habido nuevos foros y la estrategia de lanzamiento de las compañías ahora es individual, lo hacen en sus propios eventos, en sus propias oficinas o instalaciones, y ya no dependen de una feria de tecnología como era el Consumer Electronics Show, pues ahora sí ocurrió un movimiento interesante, a tal punto que entre todas las conferencias que he visto y lanzamientos que he visto, me quedé con un instante en la conferencia de NVIDIA, donde su CEO dice de manera textual que en el futuro, y es un futuro que está él ya tocando y empujando que ocurra, y lo dice de manera explícita, el Departamento de Recursos Humanos ahora va a ser dirigido por el Departamento de Tecnología, o TI. The next layer is what we call NVIDIA NeMo. NeMo is essentially a digital employee onboarding and training evaluation system. In the future, these AI agents are essentially digital workforce that are working alongside your employees, doing things for you on your behalf. Y esto evidentemente en un marco, en un contexto como el CES, pues despertó un wow, ¿no? Yo creo que preocupó al resto de los 1,000 expertos que entrevistó al Foro Económico Mundial, porque chequen la visión del CEO de NVIDIA. De acuerdo a lo que está moviendo en términos tecnológicos, la llegada de los agentes de inteligencia artificial marcan una nueva era de la productividad en las compañías. Por lo tanto, esa productividad no van a traer un currículum vitae, va a ser administrado por el Departamento de Tecnología. Dicho esto, lo que veo es que el gap entre lo que reporta el Foro Económico Mundial en este Futuro del Trabajo 2025 y lo que está pasando en la industria, es decir, en el mercado, en donde ya claramente, y ojo, sin tapujos, o sea, ya fuera máscaras, los directores de tecnología, los dueños de la tecnología que están conquistando, o al menos la promesa de la IA, conquistarán el mercado laboral y de productividad, están diciéndote claramente que la mano de obra, el pensamiento humano, pasa a segundo lugar para hablar, sí, de un reemplazo. Hoy están hablando de el reemplazo y lo dicen dentro de sus objetivos corporativos, dentro de las oportunidades tecnológicas que tienen. Entonces, dicho esto, yo miro ya con esta degradación. Creo que el reporte sí nos da una fotografía de lo que está pasando en el presente, pero tanto como decir del futuro del trabajo, yo ya empiezo a ver que se está desmoronando estos datos que nos están dando. Síntesis. Sí ponen al cambio tecnológico, la fragmentación geoeconómica, la incertidumbre económica, los cambios demográficos y la transición ecológica como las tendencias principales que están afectando y están moviendo la aguja sobre cómo va a ser ese futuro de trabajo. Es muy interesante lo que comentas, porque creo que en este caso sí haría falta saber quiénes son esos 1,000 expertos y cómo es que 1,000 personas pueden representar 14 millones de trabajadores, ¿no? O sea, a mí me parece una correlación que no sé cómo es calculada. Supongo que cada persona tiene a su cargo o conoce o está involucrado en ciertas redes, no lo sé, pero sí me parece un dato como muy exorbitante que 1,000 empleadores representen a 14 millones de trabajadores. Y que es una encuesta. O sea, básicamente lo que mandan es una encuesta y luego todos los datos los grafican y luego hacen un match con lo que ellos están viendo en el mercado como para hacer el reporte. Es justamente por eso. Esta misma inquietud que tú sientes es la que yo sentí este año por primera vez y no me había sentido fuera de la representación estadística hasta ahora que tenemos una conciencia más clara del mercado, de a dónde está empujando y sobre todo venimos 2 años muy intensos desde pandemia para acá, colaborando muy fuerte con los departamentos de recursos humanos de compañías y yendo a distintos eventos donde hemos tenido la oportunidad de poder platicar sobre ese futuro, en donde vemos ya un mismatch entre lo que el reporte está mostrando y lo que está pasando. Ahora bien, creo que también es importante mencionar
que el trabajo del CES y el trabajo de quienes revelan ahí ciertos productos, pues es causar este hype, ¿no? Como con bombo y platillo decir, miren lo que va a pasar. Creo que también las aseveraciones que hace el CEO de NVIDIA, sí, por un lado, supongo y quiero creer que las ve posibles y alcanzables, pero también por otro lado es un tema de relaciones públicas al final del día. A mí, por ejemplo, en su keynote, que dura un montón en comparación con otros que estuvieran en Y hay el CES. momentos muy desafortunados de este keynote. Ajá. Creo que lo que más me llama la atención es esta colaboración que harán con Toyota para crear prácticamente robots, ¿no? Y yo no sé si en su imaginario, como lo está en la mayoría de los líderes tecnológicos, está el hecho de que en este reemplazo que él advierte que va a haber sobre que ahora el Departamento de Tecnología va a dirigir el Departamento de Recursos Humanos, no sé si lo está visualizando por medio de robots. Porque ahí es donde yo estoy tratando de enlazar o conectar las cosas que dijo, porque dijo muchas cosas y muchas de ellas no las mencionó si están interconectadas, pero en mi suposición quiero pensar que sí. Al final yo creo que lo que nos da este reporte, y justo es lo que para mí es interesante, es la percepción. ¿Qué estamos percibiendo que puede pasar en el futuro de trabajo? No cuál va a ser el futuro de trabajo, que son dos cosas totalmente diferentes. Para mí el punto crucial del reporte son las tendencias que las personas perciben que van a transformar el mercado laboral en los próximos 5 años. En primer lugar está el acceso digital aún mayor, ¿no? Que es claro, cada vez hay más personas que se están digitalizando y que siempre hemos mencionado en este podcast que no hay ninguna estrategia de digitalización, solo es toma internet y ahí te va y nadie sabe cómo usarlo, pero bueno, ahí están, más personas Y todo termina en un Excel. O sea, lo hemos platicado aquí, inclusive negocios como la Fórmula 1, todo cae en un Excel. Sí. Aunque tienen toda la tecnología y partners tecnológicos detrás brutales, yo creo que los más importantes del mundo, terminan en un Excel. Y es un ridículo. Y chequen la estadística. Esperan que el 60% de los empleadores, ese 60%, la tecnología transforme radicalmente su negocio hacia 2030, en donde el procesamiento de la información, la robótica y la automatización, así como la generación y almacenamiento de distribución de energía, son los temas que ellos están volteando a ver. Ok, pero eso es contradictorio con lo que hoy está pasando de las empresas renunciando a los objetivos ESG. Claro. Entonces, como que estamos viendo estas contradicciones que ahí son, para mí, en las contradicciones es donde están las señales de los posibles futuros. Exacto, y esos huecos es lo que está aquí, yo lo logro ver también. Por ejemplo, este año en particular, 2025, ya es el año en donde ya obligados a regresar a la oficina. Entonces, hay algunas compañías tecnológicas que dijeron, a ver, yo no voy a obligar a mi gente, ya no son niños. Significa que si estás obligando a tu gente a regresar a la oficina, uno, no aprendiste nada de administrar. No confías en ellos. No confías en ellos y ellos no confían en ti. Y esa relación rota no se resuelve llevándolos a la oficina y llevándolos de nuevo al tráfico de la ciudad o al tiempo en el que pierden todos los días en moverse de un lugar a otro cuando no lograste desarrollar las habilidades de comunicación, administración de proyectos, etcétera, para que pudiera funcionar un escenario de conectividad y productividad desde tu casa o desde cualquier otro lugar. Eso habla de que aunque nos pongan la IA, Fer, en verdad los líderes de compañías están totalmente desconectados con el humano. Eso es el tema, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, lo que no puedes arreglar sin IA, no lo vas a arreglar con IA. Y eso es un punto trascendental. Segunda tendencia, ya dijimos acceso digital aún mayor. Segunda tendencia, incremento en el costo de vida. Brutal. O sea, en pocas palabras, todo el tema inflacionario, lo que estamos viviendo de las crisis inmobiliarias, o sea, en fin, todos los temas que ya se han tocado en este podcast y que ya hemos mencionado anteriormente, que evidentemente afectan la forma en la que las personas trabajamos y nos ganamos la vida. Y es que piénsalo, ¿no? Imagínate que tú trabajas en el centro de la ciudad, ahí está tu oficina, ya te obligaron a ir a la oficina y estás en la zona de negocios o el distrito de negocios si tienes suerte, ¿no? de la ciudad. Y para poder vivir en la cercanía, justamente en este costo de vida, aumento de renta, etcétera, tu sueldo no te da para estar cerca del lugar donde trabajas, por lo tanto vives en la periferia. Este aumento del costo de la vida es un fenómeno dominó que golpea toda la calidad de vida de ese ser humano, por lo tanto pone en riesgo
la calidad del trabajo y que las personas terminen renunciando a ese trabajo para encontrar algo más cercano o algo que sí les dé el dinero para vivir una vida. O sea, hemos visto en el camino a muchas personas que inclusive han renunciado a direcciones. Estamos rodeados de muchas personas que decidieron no tener esa responsabilidad de dirección en una compañía, aunque ya les tocaba, porque justamente están mediando qué significa mi calidad de vida, que gané en el COVID y ahora perderla, y a veces ni siquiera ganando más, pero sí ganando más responsabilidades. Las personas están diciendo, yo no quiero la responsabilidad. Entonces eso también afecta sobre la calidad y la dinámica de a dónde se está evolucionando estos puestos laborales. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es algo que me hizo falta ver en el reporte. Evidentemente puedo decir que ya lo revisé todo, quizás no en el mínimo detalle o en el puntual detalle como me encantaría, pero sí que lo revisé y no encontré nada que tiene que ver con, uno, la sucesión del poder de las generaciones, porque ahorita, como sabemos, muchas de las empresas están teniendo cambios de CEOs por temas generacionales. No vi nada de eso y eso para mí es primordial en el futuro del trabajo. Y otro tema, lo que tú mencionas, este descargo de responsabilidad que muchos están aceptando de decir, ¿sabes qué? No me subas el puesto, no quiero ser director de área porque yo estoy muy cómodo siendo gerente y aquí ya encontré mi estilo de vida donde puedo atender a mis hijos, atender a mi familia y atender mi trabajo. Claro. Y creo que eso también es algo crucial en el futuro del empleo. Ahora, y también quiero ponerte un dato solo para cerrarlo. Los directores que hoy son ya miembros longevos en la compañía de más de 60 años, no están renunciando a sus títulos de dirección y evidentemente esto ya causó también una controversia entre los analistas de los empleos y no se están yendo por una razón. No les alcanza si se van, no les alcanza el dinero que tienen para vivir la vida que hoy tenemos. Por lo tanto, tienen que seguir productivizándose. Y ese tema también es un tema. No sabemos, no diseñamos, no funciona, no existe ya. Las generaciones no van a tener la oportunidad de tener un tiempo de historial de vida en una compañía y retirarse dignamente. Este tema de retiro está siendo un conflicto desde ya. y eso lo mencionamos, y aquí voy a hacer como una pausa y un comercial. Hemos lanzado recientemente el video de los betas o de la generación beta, criticando un poco este tema generacional, pero también aludiendo a que posiblemente a partir de este momento las personas por esta situación de cualquier generación, pero que estamos vivas en este momento, pues vamos a tener que comenzar a cambiar de carrera de manera mucho más consciente y constante. Es decir, si tú ahorita estás estudiando, seguramente no vas a terminar haciendo eso para lo cual estás estudiando originalmente. Claro. Aquí hay otro reporte que menciono en el video de Black Trends, en donde hacen también un tema de análisis con especialistas y expertos, donde ellos creen que las nuevas generaciones que estén haciendo en este momento van a cambiar hasta 3 veces de carrera en su vida, ¿no? O sea, es decir, empiezas en una, pero ahora tienes que prepararte para otra y luego para otra, porque va a ser más longevo tu tiempo de productividad, que pues, no te va a alcanzar, o más bien, no va a ser suficiente una carrera para aguantar eso en el resto de tu vida. Claro, y además la mezcla de habilidades que da el saber de esta ciencia o esta disciplina combinada con lo que ya tenías, va amplificando tu visión sobre la realidad. Es interesante. El tercer punto son acciones para reducir las emisiones de carbono. Esa es otra de las tendencias que creen que van a transformar el mercado laboral, que es algo un poco de lo que tú ya habías mencionado. Pero pues no sé cómo, si al mismo tiempo, insisto, en esta contradicción de que están renunciando muchos a los objetivos que se habían planteado sobre ESG, o como fueron conocidos, en donde ya no les importa ni el tema de la inclusión, ni el tema de la sostenibilidad, y eso me parece abrumante porque son grandes las compañías que han renunciado. Por ejemplo, tenemos el caso de Walmart en Estados Unidos, tenemos el caso de McDonald's también. Recientemente, hace unos días, anunció que se acabó todo ese plan. Y sí, y se los dijimos hace como 2 podcasts, que viene un momento donde todo lo que podía haber pasado bien era solo una campaña de marketing, ¿no? Y ese era el miedo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de esto está bien, pero Fer, es que las compañías no les creo?
Y ahorita están mostrando su verdadero rostro y ya dicen abiertamente, no me interesa, solo me interesa la generación de capital y de valor, todo lo demás ya lo resolveremos con dinero tal vez en el futuro. Y esa mitigación del cambio climático, por supuesto que está cambiando todo. Imagínate ahora mismo, mientras grabamos el podcast, estamos viendo en términos de reacción planetaria los incendios forestales más dramáticos en la historia de Los Ángeles. Sí, así iniciamos el 2025. En rojo, o sea, las fotografías, habíamos visto, ¿te acuerdas en pandemia también parte de estos mismos incendios en Estados Unidos? Sé que cuando ocurre en Estados Unidos, pues es como el primer mundo, esto ya venía ocurriendo en otros lados y no se sabía, no llegaban claro, a estas... porque no es un país hegemónico. Ajá. Pero ahora que ocurra en Los Ángeles, ojo, Los Ángeles van a recibir a las Olimpiadas en la siguiente edición, o sea, y están sufriendo, y esto no es que suceda hoy, ha venido ocurriendo año con año, increciendo cada vez la violencia. Por esa razón, muchos de los grandes ricos de Los Ángeles se movieron. ¿Te acuerdas que tuvo esta migración de personas comprando inclusive en otros lugares como Texas, etcétera? Pues aquí está. Entonces esa mitigación del cambio climático, si no se toma en serio, y los únicos que van a poder decidir moverse y migrar son las personas ricas. Son las ricas. Entonces, ¿qué va a pasar con la masa laboral? Pues ahora resulta que de la noche a la mañana, porque así fue, de la noche a la mañana, la oficina en la que trabajabas ya no existe, porque ocurrió un evento climático que la devastó, que la incendió, casa. o tú lo perdiste todo. Entonces, esos ajustes, estos parámetros que necesita discutirse sobre qué significa emplear y qué significa tú como compañía tener un humano en tu productividad, pues son temas que no están tomándose en cuenta y ahora abiertamente ignorándose. Y otra de las cosas es la caída en la población en edad de trabajar. Por supuesto, el envejecimiento de la población es un tema que va a afectar. Y aquí hay muchos puntos de vista, porque mira, por un lado está el grupo de personas que envejece sin un sistema de seguridad social, sin un sistema de jubilación y que todavía tiene que hacerse cargo de personas, ya sea sus hijos, familiares, nietos, bisnietos, etcétera, ¿no? Que estos son, para mí, el grupo más vulnerable, porque no tuvieron acceso a un tema de educación, por lo tanto, de por sí ya estaban rezagados en el sistema tradicional de trabajo, y ahora con la edad ya no los aceptan en ningún lado, por lo tanto, tienen que acceder a estos empleos como, no sé, tipo las personas cerillos, que están en el supermercado empaquetando, que tienen también sus propias restricciones, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más desfavorecedoras para este tema del futuro del trabajo. Y por otro lado están las personas que sí accedieron, que sí tuvieron una carrera profesional, que sí estuvieron en el campo laboral activo en una oficina, pero que ahora por llegar a cierta edad nadie los contrata, aunque tienen mucha experiencia y es un talento y no ha perdido sus habilidades cognitivas. Sin embargo, pues por el tema de cómo funciona hoy el sistema del trabajo, no son aceptados. Entonces creo que tenemos muchas audiencias, o sea, no es que toda la gente va a envejecer de la misma manera, y eso, pues para mí es un tema primordial en el futuro del trabajo. Y ojo, Fer, esta es la primera manifestación masiva en estos tiempos de la primera generación que envejeció y no hay una protección hacia ellos. Y ahí vienen los millennials. O sea, tú y yo como generación estamos viviendo la edad media de esta generación. Es decir, ahora todos los millennials oscilan entre los 30 y tantos y 40 y tantos. 50 y tantos. Algunos iniciando sus 50s. En 25 años vamos a ser ancianos. Y hoy, al llegar a esa edad de 25 años, va a ser el momento en donde el planeta va a tener personas más longevas en todo lo que hay en la historia. La razón por el número de habitantes que vamos a tener en esa población. Y ni las ciudades, ni los gobiernos, ni el planeta, ni las compañías están listas para recibirlos. O sea, vamos a tener una generación millennial en donde, ojo, esta es la primera vez que vemos el primer estallido, pero el estallido apenas es un pequeño chispazo del incendio que viene sobre esta crisis del envejecimiento de la población, en donde no estamos listos como humanidad para recibirnos. Y aquí la pregunta tuya y mía también es, ¿somos parte de ese sector demográfico? Y, por ejemplo, hoy no tenemos asegurado el futuro de la vejez. O sea, hoy tú y yo, pese a que trabajamos todos los días y estamos conscientes y estamos desarrollando y diseñando eso, hoy no tenemos de cierto asegurado ese futuro. O sea, podremos ser parte de esa población y ojo, eso es un tema interesante para todos los que están escuchando, que están en esta edad,
¿qué vamos a hacer en 25 años cuando seamos el sector masivo de viejitos del mundo? Sí, porque, ojo, eso no quiere decir que no estamos planeando y que no significa, más allá de tener planes para el retiro y eso, estamos en la incertidumbre no por nuestra falta de capacidad de ahorro, sino porque el sistema Exacto. no nos ofrece esa certidumbre. Exacto. No tenemos la certidumbre de que el dinero va a valer igual en términos de que no va a ocurrir una crisis que se lleve todo tu dinero a la mierda. Sí, o que el país donde vives es el país, ¿sabes? Claro. Y dices, ay, no estaba, en mi plan no había pensado que este no era el país. Y ahora hay que buscar inclusive el país, o sea, hay que buscar inclusive dónde puedas llegar o dónde hay comunidades de viejitos que se estén conformando el día de hoy o de millennials que van a envejecer en ese lugar porque hicieron todo un análisis de preparativo, prepper, sobre los siguientes 25 años. O sea, en verdad ahora sí esta conversación sobre los futuros comienza a ser casi de sobrevivencia. O sea, al mismo nivel de cuánto ganas hoy y dónde lo quieres gastar para sobrevivir, está la conversación de cuánto necesito crear para sobrevivir en 25 años. Y esa conversación no está en la agenda de ninguno, de nadie. Yo no conozco un solo plan y aquí está explotándonos en este reporte. Bueno, más allá de estas tendencias, que obviamente no las puedo cubrir todas porque nos haría falta un programa mucho más largo, pero esas eran las que yo quería resaltar. Ahora, por otro lado, hay otra cosa que quiero resaltar y es el tema sobre los empleos nuevos que van a requerir, por supuesto, nuevas habilidades y la pérdida de empleos. Según las estimaciones de este informe, se generarán 170 millones de empleos nuevos y se perderán 92. Por lo tanto, hay una ganancia neta de 78 millones. No sé si esto realmente va a ocurrir de esta manera, porque como tú dices, cuando yo volteo a ver la realidad y me salgo del reporte y veo lo que está pasando, y no solo me refiero al CES de Las Vegas, porque ahí sé que hay mucha inflación de cosas, pero ya cuando ves lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo que dijo recientemente Google sobre que el 25% de las personas que hacían código en Google ya no son personas, ahora es inteligencia artificial. 25% en los últimos 2 o 3 años. Así es. Y es como, ok, es una no realidad. me salen las cuentas. Exacto. Cuando hago como, intento hacer una extrapolación de esto y decir que va a haber una ganancia neta y no una pérdida de empleos. Y es como, ok, no lo sé. A mí ponerle número de, tantos y tantos. ¿Tienes un listado realmente de cuáles son esas nuevas? ¿Y cuáles son las que están perdiendo realmente? O sea, es especulativo el dato en el reporte. Sí, porque, por ejemplo, ¿qué tipos de empleos van a cobrar importancia? Exacto. Dice acá, que van a... la primera es trabajadores agrícolas. Claro. Y yo digo, ok, puede que te la compre, pero cuando volteas a ver la situación de cómo está el campo, no es la mejor situación del mundo. O sea, es decir, sí, estamos teniendo una crisis climática, por lo cual ya vimos los fenómenos. Muchos de los lugares donde se siembra ya no se puede sembrar porque no hay agua o porque hay inundaciones extremas. Entonces yo digo, ¿por qué van a tener? Y no es que no quiera que tengan trabajo los productores agrícolas, ojo, que no se entienda así, pero digo, ¿en dónde van a trabajar si no van a poder tener un campo que trabajar? Sí, la realidad están migrando y esta migración de campo a ciudad ha sido una constante en los últimos 40 años, pero ahora va a ser radical. Porque sí, tú eres dueño de un campo y antes sembrabas X producto para tu vida. O no vamos lejos, el tema de las condiciones de seguridad, al menos en América Latina, sobre el narcotráfico. Sí. O sea, la gente está... El narcotráfico va a migrar, Fer, porque hay de dos. O migra para poder sembrar lo que tiene que sembrar, o se va a sofisticar y se va a hacer un narcotráfico de laboratorio. Sí, seguramente. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con los trabajadores agrícolas? Sí. Que eso es mi punto de... Esa no sé cómo ven un auge en eso, sí, no que hace no están match. viendo la situación. Sí, no hace Pero match. bueno, segundo tema, conductores de camiones ligeros. Otro punto que para mí no hace match. Ya en algunas autopistas, por ejemplo en Canadá, se han hecho pruebas y ya se hace tráfico de camiones que se conducen de manera autómata o de manera remota. Entonces yo digo, ok, ¿por qué va a haber más conductores de camiones si se está buscando que no haya conductores de camiones? O sea, aquí otra vez encuentro una contradicción entre lo que dice el reporte y lo que veo que está pasando allá afuera. Totalmente. Mira, en el presente, con el nivel de inteligencia artificial que tenemos el día de hoy, te diría, si ahorita se acaba el desarrollo de inteligencia artificial, el reporte tiene razón, ¿no? Es como si se acaba todo el desarrollo de IA
en este día, en este momento, sí se salvan. Pero hacia donde se están moviendo con el nuevo procesamiento, con la nueva filosofía de diseño, con ahora dejar de entrenar, porque cuesta un dineral entrenarlos y crear otro tipo de evolución hacia la IA. La IA general es un destino que está próximo. O sea, ya no es una especulación tecnológica, ya es un camino trazado por los dueños del procesamiento, como lo que mostró NVIDIA. Mostró una oblea, es un círculo, con todos estos microprocesadores, que en esa oblea podría ese procesador procesar todo el tráfico de Internet que tenemos el día de hoy. De acuerdo a lo que dijeron, sí. En términos de los datos de cómo procesa y lo que dice, si tú instalas esto, procesas todo el tráfico de Internet. Entonces imagínate la foto que tienes hoy. Hoy todos los data centers, toda la tecnología que hay detrás, simplemente para que corra Google y de repente se resuelve con 500 obleas, en lugar de tener miles de millones de data centers procesando energía. Eso acelera. Entonces, viendo esa aceleración, por eso te digo, si parara hoy el desarrollo de IA, sí se lograría, pero no va a parar. Todo lo contrario, están acelerando. Entonces, ese mismatch que hay entre ese dato contra, oye, va a haber camiones que se van a manejar solos. En verdad va a haber. Y si no lo creen, nos vemos en el futuro, guarden este post. En realidad va a pasar. Y este dato no te está diciendo. Te está diciendo la opinión de esos seres humanos que no sabemos si tienen la visibilidad de estos datos que están ocurriendo. Ahora, otro punto es que los desarrolladores de software y apps van a estar también en un auge. No lo sé tampoco. Porque ahora con el tema de código asistido o que no se puedes entrenar un modelo para que haga su código. Insisto, el ejemplo de Google es el ejemplo. Entonces, no lo sé si se vaya a lograr esto. Y también están constructores y enfermería. Creo que de todo esto, lo único que sí confío que puede incrementarse y no por temas favorables es el tema de la enfermería y los médicos. Sí. O sea, porque sí estamos y siempre vamos a estar en riesgo mientras consumamos animales en riesgos pandémicos, ¿no? Y sobre todo por las catástrofes naturales, todo, hay un riesgo, eso aumenta el riesgo de una nueva pandemia y eso es el tema. Y creo que por esa razón podría ser que estas personas sí tengan un auge en el tema del trabajo. Y las nuevas enfermedades y todo eso, creo que la parte de la salud es una parte que sí va a poder tener un auge, no por condiciones buenas, ¿no? No porque mejore la salud, sino porque va a empeorar. Va a empeorar. Déjame te pongo un escenario de ese tema, porque hay varios reportes asociados. Por ejemplo, el reporte de lujo nos da un reporte sobre qué podría ocurrir en el sector lujo. Y sabes, en el reporte de lujo, una de las categorías es el sector médico. En el futuro, y estoy hablando de la sociedad en los siguientes 20 años, cuando tú y yo seamos viejitos, va a ser un lujo tener un ser humano médico atendiéndote. Todo lo demás va a ser automatización. O sea, todas las personas, ojo lo que voy a decir aquí, igual tomen nota, todas las compañías tecnológicas que están desarrollando todo este tema de IA automatizada en el sector de salud, te van a vender que ahora sí tenemos el control de los datos y podemos predecir enfermedades y hacer que las enfermedades no afecten al humano, pero todo eso va a ser un sistema automatizado y tecnológico que te va a dar seguimiento a tu salud. En términos de Estado, cuesta muy barato tener ese sistema corriendo para alguien, pero va a costar bien caro tener a un humano especialista. ¿A dónde se va a mover? A que solo las personas que tienen un alto poder adquisitivo, un alto poder económico, van a poder hacer la combinación donde va a haber un ser humano altamente entrenado, altamente experimentado en el sector, en combinación con tecnología, pero ojo, un ser humano asistiéndote en tu salud. Para el resto, solo va a haber tecnología asistida a salud. ¿Logras ver la diferencia? Sí, o sea, es que no me parece ajeno, porque es lo que pasa, por ejemplo, en países como México, donde, y lo sabemos, las farmacias similares, con todo y lo que han estado involucrados y con todo lo que se pueda decir de ellos, son quienes sostienen, en muchos sentidos, el sistema de salud. Sí. Que podríamos decir que esa es la forma automatizada, porque son médicos generales, que podríamos esto entenderlo como un nuevo asistente, un nuevo agente, que hacen que sea muy asequible, y están los hospitales privados, que tienes ya médicos con más años de experiencia, especialistas en ciertas cosas. Es lo mismo que hoy está pasando, solo que ahora con tecnología. Con tecnología, en donde, ojo, la tecnología va a reemplazar a muchos de estos médicos y solo los van a dejar
a los mejores, no a todos, también hay una grande fragmentación ahí, atendiendo a los más ricos. Y creo que cuando unes estos contrastes de diferentes reportes y diferentes visiones, podemos entender que pues muchos de estos datos habrá que cuestionarlos, ¿no? O sea... Sí, totalmente. No, o sea, la pregunta es, ¿queremos esto? Honestamente, no. Pero ¿está moviéndose hacia allá? Sí. Ahora, los trabajos que crecerán a un ritmo mayor, según el reporte, es especialistas en Big Data, ingenieros fintech, especialistas en IA, ingenieros de software y expertos en seguridad. Oh, la seguridad, sí. De todos estos, evidentemente va a haber un humano, al menos en la siguiente capa de desarrollo tecnológico, en Human in the Loop. El humano en el loop es este ser humano que está supervisando, atendiendo. Por eso el mensaje del CEO de NVIDIA es que el nuevo departamento de tecnología es el nuevo departamento de recursos humanos. Sí, va a haber un Human in the Loop. Ese Human in the Loop va a estar supervisando y administrando toda esa tecnología para dar todos esos servicios. Por ese lado, sí lo veo. O sea, sí veo que va a haber una masa crítica de humanos supervisores, pero al final nosotros peligrosamente les decimos aprieta botones, porque realmente todas las funciones ya van a estar previamente diseñadas, previamente predestinadas a la funcionalidad que ese agente de IA vaya a desempeñar en cada uno de los servicios. Y ojo, Fer, aquí lo voy a poner como un tema crítico al reporte. Estas mismas personas encuestadas hablan que una de las habilidades más importantes para ellos es el pensamiento analítico. Esta sigue siendo la habilidad básica más buscada entre los empleadores, en donde 7 de cada 10 empresas la consideran esencial para 2025. Guarden el statement, pensamiento analítico. Le siguen resiliencia, flexibilidad, agilidad, liderazgo e influencia social. Si unes todas estas y la pones en un combo breaker de habilidades de un ser humano, ¿no es justamente lo que están renunciando hoy las compañías a hacer? Es que es muy loco. Es que es muy loco la contradicción. Sí, te doy la razón totalmente. O sea, quiero que tengas pensamiento analítico, pero cuando ya estés aquí en mi empresa, quiero que estés callado. Quiero que no analices nada, porque aquí se hace solo dinero. Exacto. Y no, solo no el bien. Lo que yo quiero. Exacto. ¿No? Y ¿para qué quieres entonces a una persona con pensamiento analítico? O quiero que alguien sea resiliente, que eso es porque me vas a poner aquí a aguantar 80,000 horas de trabajo, que es resiliencia para ti, Exacto. ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay una contradicción y eso es justo lo que a mí me parece más relevante del reporte. No el reporte per se, sino estas contradicciones que podemos hallar y decir, a ver, un momento, esto es lo que yo estoy viendo en la realidad, que también puede variar de país en país. Y hablando de eso, quiero decirte una cosa. El tema de... Hay un gráfico que es el 3.2, que se llama Disruption to Skills by Economy. Y en ese gráfico, básicamente te dice eso, cuáles son como las habilidades que más van a cambiar por economía, ¿no? Y Dinamarca está en el que menos cambio va a necesitar. O sea, Dinamarca está listo para el cambio. Exacto, 28%. Le sigue Holanda. Luego República Checa. Ajá. Luego Polonia. Ajá. Luego Reino Unido, Francia, China, Alemania, Japón, bla, bla, bla. Suecia. Eso es como, básicamente vemos a Europa metido aquí. Exacto. ¿No? Y, bueno, Japón. Y China. Hasta los rezagados, los que van a necesitar más capacitarse porque están menos listos, es Egipto, Zimbabue, Colombia, Portugal, Turquía, Israel, Verán, Argentina y Suiza. Ok. Me llamó la atención. Interesante porque Suiza, sí, en el cliché de ver a Suiza como una de las economías con uno de los poderes adquisitivos más altos por desarrollar un sistema financiero y bancario poderoso, se está quedando en ese tema, ¿no? Es correcto. Y luego está Malasia, Emiratos Árabes, que también me llamó la atención, Nigeria, Kazajstán, Arabia Saudita y luego México. Y debajo de México, Grecia y bueno, así siguen hasta llegar a los que dijimos primero, que son como los que están más listos para esto. Claro. Eso también nos hace ver que, obviamente, como todo, la distribución de cómo va a afectar esto, pues no es equitativa. Claro, claramente. Y evidentemente eso habla, o sea, si unes todas estas tendencias, habla de dónde deberías estar emigrando, ¿no? A qué países son los más preparados. Claro, si quieres ser parte de esa ola llamada IA y disrupción. Y finalmente, para cerrar este análisis breve que hicimos,
está otro gráfico que también llamó nuestra atención, que es el top 10 de industrias que van a tener como un incremento en las habilidades requeridas por industria, ya no por nación. Y está inteligencia artificial y Big Data, y hay 10 ahí como sectores, que está la industria aeroespacial y automotriz, las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con servicios, la información y tecnología también relacionada con servicios, el tema de los seguros y las pensiones, etc. Hay varias ahí industrias metidas. También está lo que decíamos de la ciberseguridad y las redes, y ahí está metido otro tema que la mayoría de las industrias que están ahí son del sector financiero y Todas. del sector público. Y de insurance. Ajá, de aseguradoras y todo el tema de seguros. Y después está la habilidad de creative thinking o pensamiento creativo. Y ahí me llama la atención porque la industria que supuestamente más necesita esto es justo la industria de los seguros y las pensiones, la industria de la educación y el entrenamiento o la capacitación, luego la industria médica, luego la manufactura, las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con tecnología e información y los servicios de esto, el real estate, los servicios profesionales, la transportación, La y cadena de suplemento. la cadena de distribución y finalmente los bienes de consumo. Ya. Pues yo creo que, o sea, en esta parte el estudio te da un poco de luz sobre qué economías. Por ejemplo, yo en la economía creativa, si te das cuenta, no dice nada de arte y entretenimiento en el top, ¿no? Y se está saliendo, eso sí lo celebro. O sea, ya se salió del cliché de, eres creativo, te dedicas a hacer series para Netflix o YouTube, ¿no? Ya está considerándose como top skill, top en estas bueno, ya, industrias. eso sí ya tiene rato que en diferentes reportes el Foro Económico Mundial ha tratado de como empujar, ¿no? Pareciera este tema de la creatividad. Pero como tú dices, ¿no? Una cosa es que supuestamente la creatividad está muy bien apreciada, pero cuando tú eres creativo no seas tan creativo. No sé. Entonces, básicamente aplica la creatividad para hacerme ganar dinero. Ese es el statement del mundo hoy. Sí, pero el mundo tiene retos. No me importan los retos, tengo más retos yo en mi banco hoy. O sea, esa es la fotografía. Y en función, aquí viene un tema de lo que el reporte no te dice, pero se entiende por gente como nosotros, en función de que te adaptes a ese objetivo global que el mundo está trazando hoy en este momento y que de alguna manera va a durar la siguiente media década. O sea, todos los líderes del mundo por los que votamos el año pasado van a estar ahí entre 4 o 6 años. Algunos se reelegirán, algunos entrarán en conflicto, pero básicamente esta foto va a durar media década. Si te alineas al dinero, ya sabes qué habilidades vas a necesitar desarrollar. Después te vas a meter en problemas porque el mundo ya va a cambiar y tú al estar tan concentrado en ese tema en particular te va a agarrar de frente y de repente puede que de la noche a la mañana te caiga el incendio. Al no estar preparado, al no estar viendo otras señales, al no ir madurando y evolucionando hacia otros temas, te lo vas a perder. Pero si esa media década quieres concentrarte, el reporte te dice exactamente en dónde moverte. Pero ojo, es una foto del presente y creo que ahora este tipo de reportes, y más llamándote el futuro del trabajo, debería ser un poquito más o un mucho más abierta realmente hacia donde se está el mundo y el mercado moviéndose y necesitando moverse. Porque yo veo esto, Fer, y lo único que hago, imagínate que soy Trump y le pido un ejercicio de síntesis ejecutiva, pues lo único que hace es validar lo que yo como Trump estoy pensando. Y es de, sí, tengo razón, hagámoslo. En lugar de hacerme un cuestionamiento en datos que no estaba considerando y que puede ser el foro para hacer ver estas visiones, estos escenarios, no lo logra. Algo que también me llamó la atención y es lo final que voy a comentar, es que hay un cuadrante en el que clasifican como las habilidades core o principales para 2030. Que ya no, para 2025 ya no, porque ya estamos en 2025, ahora para 2030, ¿no? Claro. Y ahí están todas las que tú mencionaste, el tema del pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad, el pensamiento analítico, el tema del liderazgo e influencia social, el tema del alfabetismo tecnológico, AI y Big Data, ok, perfecto, pero hay unas que son de color azul, que es la parte ética. Ninguna de esas pertenece a ese color. Ya lo veo. Estoy viendo ahorita mismo ese cuadrante y moviéndome de cuadrante solo del core y doliéndome toda esta parte ética que no está.
Recuerdo, sí tengo un poco casi de memoria la del core que tengo de hace 5 años. Eso sí es un core que mostraron hace 5 años. Sí, creatividad y pensamiento crítico estaban hasta arriba. Hoy la que está hasta arriba es AI and Big Data. Está hasta arriba. Después de la primera está Technological Literacy. Y luego, alfabetismo tecnológico. Alfabetismo tecnológico y luego pensamiento creativo como tercera, ya no como primera. O sea, ya cambió. En síntesis está diciéndote pues ni modo, la IA está aquí, todavía no le entiende el reporte qué significa la IA y evidentemente en las encuestas nos están manifestando estos líderes que apenas si están fumando IA con base en los medios y en el clickbait de los medios. Ya veremos cómo se va transformando este reporte. Por ahora es un indicador que sí te da una lectura del presente, pero que no, para nada esto es el futuro del trabajo. Está hablando del presente del trabajo. Y que también habría que analizar, insisto, quiénes son estas 1,000 personas, ¿no? ¿A qué región pertenecen? Porque estoy casi segura que son como estas personas hegemónicas, todas hombres, no lo sé, eso sí lo estoy yo suponiendo y a lo mejor hago mal en hacerlo, pero también me deja ver cómo está muy hegemonizado. O sea, sabemos que hay gente del Foro Económico Mundial escuchando este podcast. En verdad, si tienen ustedes algo que estamos perdiendo o reciban la crítica como algo para crecer y abrir la conversación, siéntanse totalmente invitados al podcast. Sí, es que muchas de estas cosas no hacen sentido en nuestras regiones, en nuestros países. O sea, creo que al final del día todo eso que muestra no se siente igual en todas las regiones. Y creo que eso es algo que pierde de vista el reporte, pero que bueno, para eso se exponen este tipo de reportes, para que las personas lo tomemos, lo usemos, lo cuestionemos y conversemos alrededor de esto. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fer, el siguiente segmento es a materia de contraste contra lo que hicimos en el Foro Económico Mundial. Esto va a ser un poco más relajado, pero tengo que contarles un poco de historia. Primero, tú que estás escuchando este podcast, abre tu navegador y pon enron.com. Enron.com. Se escribe E-N-R-O-N, o sea, enron.com. Para los viejos que escuchan el podcast o los que nacieron por ahí de los 80s para atrás, saben exactamente qué compañía estoy hablando. Enron Corporation fue una empresa energética que tenía base en Houston y fue una de las compañías más importantes, en verdad, de las más importantes. Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando empezaba a ver las primeras listas de las compañías más innovadoras del mundo, Enron estuvo como 5 años en el top. O sea, de 1995, 96 al 2000 aparecía en la lista todo el tiempo en el top, siempre en el 1, entre las compañías más innovadoras. Le ganaba a compañías tecnológicas, de hecho. Y de repente en el 2000, que fue su última aparición, en el 2001, si no me equivoco, el 2 de diciembre de 2001, la compañía truena. Son esas cosas locas del mundo editorial que ponen a la persona más increíble del mundo y luego termina siendo un villano. Esto le pasó a Enron. Tuvo una bancarrota provocada por un fraude en todos sus ejecutivos que utilizaron información privilegiada para obtener y generar ganancias personales y terminaron haciendo fraudes y que solo beneficiaban a estas personas y eso llevó a la precarización de la compañía y la compañía tronó, dejando detrás escándalos financieros y llevándose uno de los escándalos financieros más importantes de la historia, colapsando la compañía y evidentemente poniendo en tela de juicio a este gigante energético en ese momento. Pues ahora, en ese 2001, imagínate cuántas personas se defraudaron en ese tema y cuántas personas en términos de escándalos. Esto fue un escándalo tipo Michael Jackson, ¿sabes? Todo el mundo habló de esto. Pues ahora resulta que Enron.com regresa. Y regresa con un video. Y en el video, Fer, hacen una presentación que en términos del titular es brutal. Es Meet the Enron Egg, the World First Home Nuclear Reactor. Watch the Historical. Imagínatelo así. Ves una presentación tipo tecnológica a un chico como de 28 años presentar un huevo gigante. Digamos que si tú todos los días cocinas huevos, imagínate un huevo 20 veces más grande. Pero ese huevo, es como un gadget que está en tu hogar, ese huevo es capaz de generar toda la energía que requieres en tu hogar, incluido conectar computadoras y tu auto eléctrico, toda tu casa durante 10 años. Es tener el poder de un reactor nuclear en tu hogar. Evidentemente, el clickbait, cuando yo vi esto, dije, no mames, ¿no? Te cae, güey, ¿no?
Enron, evidentemente al ver que Enron estaba ahí, dije, a ver, espérate, ¿cuándo esto volvió? O sea, ¿quién mató o sea, más bien, quién revivió a este zombie? Que todo el mundo se llevó su pedazo, ¿no? Pues resulta que todo esto es un escándalo creado y diseñado para provocar una crítica al mismo momentum tecnológico que tenemos. Sirvo la mesa ahora sí. Tenemos a las compañías de tecnología que nos venden todas estas promesas el día de hoy, de estos avances tecnológicos, incluido la IA, donde va el hombre a beneficiarse, hombre me refiero a humano, no género, a beneficiarse y hacer su vida más fácil y feliz, cosa que no hemos cumplido nunca, jamás en la historia de la humanidad cuando hemos desarrollado esas tecnologías. Tema número 2. Para desarrollar esas tecnologías requerimos nuevamente grandes cantidades de energía. Tanto es así que compañías como Google y todos los que están desarrollando ahora mismo IA están en planes nucleares, o sea, realmente comprando viejas plantas nucleares que ya habían sido cerradas para reactivarlas o en planes de generar ellos sus propias plantas nucleares, como si el tema nuclear fuera un tema de, mira, voy a poner un coche de hot dogs. Es un tema complejo. Y con toda esta crítica, entonces lo que llegó es que Conor Gaydos, se pronuncia, pero sí, Conor Gaydos, es una de las personas que crearon un movimiento satírico que en Estados Unidos yo no lo conocía, se llamaba Los pájaros no son reales, pero seguramente tú lo has hecho, querido podescucha, el de ver a las palomas y decir, mira esa paloma, pues yo creo que es un dron. Él tomó esa idea y generó todo un documental y un movimiento como para desmitificarlo y encontrar que no eran reales, que es una parodia de la desinformación con pruebas inventadas en la narrativa humorística que estamos viviendo hoy, pero en el momento en donde inclusive hoy Facebook se hace un lado de, oye, yo no voy a regular la información, la regula la gente, es el peor error de la historia de social media, pues este hombre también lo pone. Y entonces en su empresa que se llama The College Company, así se llama la compañía, compraron el sitio de Enron, compraron los derechos de marca de Enron para hacer esta crítica. Fer, me parece un movimiento desde la comedia fascinante. O sea, a veces tú y yo hemos dicho en el podcast que somos muy recurrentes a entender el stand-up comedy de la escena de comedia, sobre todo mexicana, que es la que consumimos con muchísima más voracidad por lo cultural que es. Y vemos desde la comedia una aproximación que tú y yo no logramos. O sea, tú y yo podemos grabar podcast y decir la verdad del mundo, pero en realidad no pasa nada. O sea, no mueve ni la aguja ni un centímetro y de repente un stand-up, pero puede en su audiencia generada abordar la temática desde la broma y crear una conciencia más profunda que lo que nosotros podemos hacer. Es a partir del entretenimiento que puedes lograr provocar estas críticas. Lo que hizo este chico de College Company, Gaydos, fue maestro. Fue agarrar una compañía que todo el mundo conocía, me refiero a todo el mundo conocía, no de la generación más nueva, sino de los millennials hasta arriba los viejos, porque todos nos enteramos quién era la compañía Enron, y de repente un lanzamiento nuclear en tu casa que te promete que lo nuclear es seguro, pero que, ¿sabes? Todo lo que hoy están prometiendo las compañías tecnológicas, y creando un movimiento donde hay gente que sí se lo creyó. O sea, hay gente que lo ve en la calle y lo agrede, porque claro, dice, Enron volvió, o sea, volvió el demonio, ¿no? Y este ejercicio satírico de comedia llevado al mundo tecnológico, recreando una página web, creando un producto de absoluta especulación, para ponernos en la mesa diciendo, oigan, ya neta, hay que hablar de esto. Hay que hablar de lo que están haciendo las compañías tecnológicas, hay que hablar y ver qué está pasando con la energía en el mundo, hay que hablar de nuevo a ver cómo están gobernándose las compañías del mundo solo basadas en vendernos tonterías que no lo logran. Me encanta el abordaje de la comedia satírica y lo inteligente que puede ser cuando logras hacerlo. Ahora, solo quiero ver si todo el mundo lo entiende. No sé si todo el mundo lo entienda, pero al final del día, para mí lo que representa esto es una parte artística, es decir, el arte de alguna forma u otra siempre ha intentado señalar o criticar algunas cosas que vive en su tiempo, ¿no? Y creo que esta es otra forma de arte, o sea, a lo mejor no estamos viviendo un movimiento renacentista en la pintura,
pero sí que estamos viendo nuevas formas de expresión artística que en este caso se enlazan y rozan las líneas con el entretenimiento, pero tienen todo que ver con lo que está pasando en el mundo en este momento. Y yo creo que lo valioso de estas cosas no es cuántas personas se van a impactar o cuántas personas van a cambiar o van a hacer algo, sino lo valioso es que está ocurriendo. O sea, que así como hoy vemos todo el tema de los pósters o de todos estos documentos que se exhiben en los museos ahora, Claro. que reclamaban algo en su tiempo, Carteles. creo que así carteles, exacto. Creo que hoy así se va a ver esto en el futuro, ¿no? O sea, la gente va a entrar a YouTube, porque eso va a ser nuestra arqueología, Sí. y va a ver que pasó esto. O sea, creo que el que exista ya es una señal de lo que hoy estamos viviendo. ¿Te acuerdas cuando, no sé, hace 5 o 6 años, un poco más de hecho, puede que sea 10, cuando Vice era Vice? O sea, Vice era una plataforma digital de contenidos que empezaron de manera contestataria y mostrándonos pedazos de información que nadie mostraba, y hicieron cosas brutales. Un día fueron como 3 o 4 ejercicios que crearon un restaurante falso para criticar el hype que había en ese momento sobre el chef y la Guía Michelin y toda esa especulación que había, ¿no? Eso es lo primero. E hicieron ellos un restaurante que mostraba que todo estaba ya tomado, entonces la gente quería reservar, pero como no existía, pero estaba tomado. ¿Pero eso sí lo hizo Vice? ¿O lo hizo Vice. Hubo otro artista Ese que chico, hizo? a eso Ajá. voy. Ese mismo chico fue el que hizo el de la moda en toda la semana de la moda de París, y se inventó que él era un diseñador de moda y que iba a presentar, y se logró colar a todas las fiestas. Sí, claro que se creó una pieza de moda y todo el mundo estaba buscando su ropa. Eso fue otro. O sea, lo que quiero decir es que ha habido estos ejercicios de crítica, solo que en aquel entonces, hace una década, no había la masa crítica de personas como para que se moviera la aguja. Y creo que ahora con esta jugada de Enron, me parece una jugada brillante, ya veremos a dónde se mueve la aguja, si esto despierta algún pensamiento crítico, porque pareciera que hoy el pensamiento crítico, a pesar de que está en el top 1, el top 3 de las cualidades necesarias de la humanidad, es la menos utilizada. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario O suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y para terminar este podcast fue algo interesante, me siento muy satisfactorio, muy feliz, porque cuando un artista comienza a seguirte, se siente interesante. O sea, es como, qué cool. Y cuando un artista te sigue y además es tremendamente profunda en lo que está haciendo, todavía más. Estoy hablando de Alexandra Lear. Alexandra, si estás viendo esto, y lo dudo porque tú hablas alemán, sin embargo me emociona porque es fotógrafa, cineasta, artista de inteligencia artificial. Ella nació en Frankfurt, es alemana, y durante toda su carrera ha venido explorando las intersecciones de todo. Hoy metido en IA, está generando bastante trabajo en ella. Si tú no la conoces, búscala en su Instagram, Alexandra Lear. Algo que a mí me emocionó de Alexandra cuando vi su trabajo, es un libro que lanzó. Ella se iba a este festival que se produce anualmente en Estados Unidos, donde te escapas durante casi una semana, The Burning Man, y ella empezó, y porque tiene una obsesión por los coches, y empezó a fotografiar todos los coches tipo Mad Max que llegaban, ¿no? Y después de varios años de estar tomando fotografías de los coches, publica un coche con los autos imposibles, ¿no? Con todo lo que está pasando distópicamente y utópicamente en ese momento etéreo del tiempo que ocurre el Burning Man. Y ese tipo de cosas lo explora. Y su último trabajo en inteligencia artificial me parece de lo más increíble que he visto. Parece fotografía real, con escenarios muy a colores pastel. O sea, tiene una visión muy estética de su mundo y lo logra plasmar. Así que cuando te metas a su perfil, te lo recomiendo brutalmente. Alexandra Lear. Es un trabajo artístico que a mí me ha inspirado a decir, wow, yo quisiera hacer algo así. Y lo dejo para ustedes como una referencia para poder ver y disfrutar. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Pues ya está. Hemos llegado al final de este episodio, John. Híjole, muchas cosas que me deja pensando. Me gustaría que la gente esté comentando porque, ojo, este año decidimos estar
no solo más activos, sino empujar que a las personas estén también más activas. Porque yo creo mucho en este movimiento de la esperanza radical, ¿no? De radical hope. Y es, en estos tiempos que estamos viviendo, ya no podemos solo tomar, porque ese movimiento extractivista es lo que nos ha traído hasta acá. Entonces, en esta esperanza radical, uno de los principios es tomar y compartir. O sea, es como, sí puedes tomar, bienvenido a esta mesa, pero también tienes que compartir, porque la esperanza radical es proactiva, no solo pasiva. Y si solo estamos aquí sentados consumiendo contenido, cualquiera que este sea, no solo este podcast, pues qué bien, pero no nos lleva a ningún lado. Entonces creo que hoy sí es importante incentivar y motivar a las personas que participen en esta conversación, que nos digan ellos qué están viendo desde su lugar de trabajo, cuál es el posible futuro del trabajo desde su perspectiva. Me gustaría escucharles, que nos escriban aquí comentarios, ya sea si nos escuchan en Spotify, pues pueden dejar comentarios directamente en la plataforma. Si nos escuchan en YouTube, pues que nos dejen comentarios en YouTube. Si no nos escuchan en una plataforma donde se puedan dejar comentarios, pueden mandarnos un WhatsApp 55 83 69 59 59. Y creo que es momento que las personas que nos escuchan también tomen un papel mucho más activo. Totalmente de acuerdo. También quiero invitarlos. El próximo lunes ya va a estar publicado El Creador. Ya lo grabé, estoy en la postproducción. Ya saben, la postproducción es tremendamente ecléctica y ocupa cientos de horas para lograr un episodio. Habla mucho de los movimientos de contenido y todo nació en la comunidad. Todo nació gracias a un mensaje de Moni que puso, oigan, ¿han visto ahora este reality que hizo este hombre? Mr. Beast. Y de repente eso provocó un choque eléctrico en mí, porque yo con Mr. Beast, si se dan cuenta, no es tanto de mi devoción, no hablo de él porque no tengo nada que hablar de él, pero ahora mismo provocó mucho y lo analizamos en El Creador. Y también tienen que saber, y está increíble, Fer, que también el My Future Self sigue la última semana en su convocatoria. Hay personas que ya se inscribieron y me emocionó porque inclusive aquí mismo de Barcelona, donde estamos, ya está la primera persona. Así que tienes oportunidad de poder diseñar tus siguientes 10 años de vida. Por favor, no lo tomes a un proyecto que no vale la pena. Eres tú, es tu proyecto, es tu vida. Y si hay algo que invertir, ya deja de invertir en especulaciones y ahora invierte en ti. Esa parte es la mejor inversión que vas a poder hacer. Sí, es un gran taller y eso es lo que quería decir para cerrar. Va a empezar ya el 20 de enero, así que estamos en los últimos días para poder inscribirse. De verdad es un parteaguas. No voy a mentir, es un taller que requiere muchísimo trabajo. Vamos, vas a planear la siguiente década, no es cualquier cosa. Y es emocional, pero, es muy emocional. Así como requiere un trabajo muy fuerte, como tú dices, emocional, de tiempo, de todo, así mismo va a ser la retribución y va a valer todas las horas que vas a invertir y el dinero que vas a invertir para poder planear la siguiente década de tu vida. Así que ahí los espero. Y nada más para cerrar, hubo un comentario, no recuerdo ahora mismo y no tengo a la mano exactamente el nombre de usuario que lo hizo, pero me llamó la atención y quiero hacer una aclaración al respecto. Esta persona nos solicitaba el por qué no hablábamos de las tendencias de inteligencia artificial en cuanto a plataforma. O sea, como que, yo estoy usando Perplexity, entonces hablen del tema multimodal y no sé qué. Y yo tengo una declaración que hacer al respecto. Claro. Ustedes saben que este podcast no está pensado, nunca estuvo pensado, ni va a estar pensado para hablar de los botones. O sea, para mí hacer eso es tan absurdo como que yo me pusiera ahorita a platicar con ustedes las tendencias de Word. Fíjense que ahora Word ya tiene negritas. Les voy a enseñar las fórmulas de Excel para calcular. No me interesa hablar de cómo se aprietan los botones, ni de qué nuevos botones tiene la máquina. Eso es algo que no nos interesa. Uno, porque es ocioso en términos de se está actualizando cada rato, lo que dices ayer ya venció. Y otro, porque para mí las tendencias de la IA están claras. ¿Qué se quiere hacer? Y esto no es una tendencia actual, es una tendencia desde el origen de la inteligencia artificial. La tendencia de la inteligencia artificial es que logre emular las actividades que hace el ser humano. ¿Cuáles son las actividades que hace el ser humano? Los 5 sentidos principalmente: ver, escuchar, hablar, tocar, sentir, pensar. Ajá. Y entonces eso es
si ustedes quieren saber tendencias, esas son. O sea, eso es lo que las compañías tecnológicas quieren lograr. Por eso la visión computacional, por eso el avance en temas de robótica, por eso el avance en procesadores, por eso, o sea, básicamente eso es. Déjame poner un asterisco a eso que acabas de decir para solidificarlo. Es tan ridículo que ahorita que estamos de este lado en Barcelona, como saben, venimos a la maestría de inteligencia artificial y tenemos 3 meses donde damos y somos parte del claustro de profesores que está generando estas generaciones de humanos que están pensando y haciendo IA. Hubo un acuerdo entre OpenAI y Microsoft en donde para ellos la IA general, ojo, no tiene ya nada que ver con los objetivos únicamente de emular la capacidad de pensar y razonar de un humano. Se considera inteligencia artificial general no por el hecho de haberlo logrado, sino por el hecho de haber logrado $1,000 millones con ella. Si no generas $1,000 millones con ella, no es IA general. ¿Qué tan ridículo le suena eso? Sí, entonces, dicho lo anterior, esa es la razón por la que no nos interesa hablar de eso. ¿De qué sí nos vas a escuchar hablar y qué sí nos interesa hablar? Del impacto sociocultural que tiene la tecnología en el mundo. Eso sí nos interesa hablar, de esas tendencias sí queremos hablar. Por eso hoy hablamos del futuro del trabajo, porque sí que nos interesa cómo eso va a impactar y cómo las personas nos podemos preparar ante eso, nos podemos anticipar ante esos cambios. Por eso el taller de My Future Self, para darnos herramientas que nos puedan ayudar no a saber qué botón es el que se va a apretar o qué mejor botón voy a apretar yo, sino cómo y qué habilidades necesito desarrollar para estar listo para ese momento o para cualquier otro que vaya a venir. Esa es la razón y lo digo con mucho cariño, mucho respeto y hay muchos canales muy buenos de incluso latinoamericanos que se enfocan en hablar de los lanzamientos. Les recomiendo que den una buscada y los vean porque ese contenido sí que no lo van a encontrar acá. Sí, totalmente. Así que muy invitado a que lo puedas localizar, te va a ser mucho más beneficioso. Pero si quieres quedarte junto con Blackie, que está ahorita ladrando. Blackie es un perrito que está con nosotros acompañándonos aquí en este viaje. Pues la verdad, si quieres analizar hacia dónde va la humanidad y te importa, este es el lugar. Si te interesa más desarrollar habilidades, aprieta botones, porque depende tu profesión diaria de eso, este no es el canal. Te queremos de todas maneras muchísimo y a todos los que están escuchando ahora mismo, nos vemos en el futuro. Y nos vamos porque hace un friazo ahora mismo y gracias por estar acá. Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó.